Bueno, pues con los que estamos, este, con los que estamos vamos a empezar. Ya somos 19. Perdón, todavía un examen de grado que acaba de terminar. Entonces, por eso no pude entrar justo a la hora, pues estaba yo cerrando el examen de grado. Pero, pues adelante, nos toca tromboembolia pulmonar para ver a través de ella la insuficiencia respiratoria y espero que ya estén construyendo lo de lo de insuficiencia cardíaca, porque ya vieron que pues que los temas no están, o sea que la carga de estudios es bastante y bueno, pues tienen un cuestionario hoy que contestar, ¿no? Entonces, pues ya sabremos que el fin de semana y los lunes van a ser días de mucha lectura. Pero bueno, espero que esté valiendo la pena. Dicho eso, pues voy a hacer la pequeña introducción de tromboembolia pulmonar para que luego veamos las afecciones. Parece que hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. La tromboembolia pulmonar, pues lo que ocurre a grandes rasgos es que hay la diferencia entre un trombo y un émbolo. Primero hay que reconocer esto, que a lo mejor no está muy claro en clínica. El émbolo se forma en una parte, viaja a través de la circulación y se atora en otra. Eso sería una embolia. Y la trombosis se forma un coágulo que ahí se queda y ahí donde se formó genera la obstrucción. Entonces, cuando un coágulo se forma, digamos en las piernas, lo que se formó es un trombo. Cambia de nombre para llamarse émbolo cuando se suelta de la pared del vaso y empieza a viajar. Entonces, ambos fenómenos, en general, la tromboembolia pulmonar ocurre, aunque uno podría argumentar de cierta manera que en COVID ocurre una trombosis pulmonar, ¿no? Pero la tromboembolia pulmonar recibe ese nombre porque habitualmente lo que ocurre es que viene un coágulo que viene de fuera, ¿no? Este, de la circulación periférica, ¿no? Puede ocurrir también la formación de coágulo a nivel pulmonar, pero habitualmente viene de la circulación periférica y eso explica los factores de riesgo y las poblaciones en donde ocurre con mayor frecuencia, ¿no? Y es cuando este coágulo emboliza o ocurre un fenómeno de émbolo y llega a la circulación pulmonar que genera una obstrucción habitualmente súbita de la perfusión pulmonar del segmento que depende de esa arteria y entonces dependiendo, y eso es como un infarto, como lo mismo pasa en un infarto cerebral o en un infarto cardíaco, ¿no? Ocurre un fenómeno de infarto, isquemia infarto, que dependiendo del tamaño del territorio que es perfundido por el vaso que se tapó, pues tendrá más o menos manifestaciones clínicas, ¿no? En donde las manifestaciones clínicas más conocidas incluyen la dificultad respiratoria, que es la que nos ocupa, las manifestaciones a veces de dolor pleural, porque el pulmón no duele, pero la pleura sí, así que dolor pleural, o hemoptisis, que es sangrado desde la vía respiratoria, habitualmente por tos, que nos demuestra que esta zona que se infartó, pues se rompe y entonces hay manifestaciones de sangrado y por eso hay sangrado en donde ocurre la muerte del tejido pulmonar. Y cuando la obstrucción es muy grande, puede ocasionar lo que se conoce como colapso circulatorio, porque si yo tapo la perfusión pulmonar en forma significativa, entonces estaré tapando también todo el trabajo del corazón derecho, ¿no? Que va a encontrar resistencia a sacar la sangre porque pues está obstruido su vía de salida o su trayecto posterior, ¿no? A nivel de la circulación pulmonar. Entonces depende de dónde ocurra el problema, ¿no? Y pueden haber manifestaciones de mayor o menor intensidad dependiendo
del territorio que está afectado. Y una de las confusiones comunes, como puede causar dolor, se puede confundir con un infarto cardíaco, ¿no? Pero hay alteraciones que generan diferencias en función incluso de los hallazgos electrocardiográficos, pero no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, eso es lo que ocurre en tromboembolia pulmonar. Tenías y el factor de riesgo principal es riesgo de trombosis venosa, como ocurre en varices, como ocurre en pacientes que están inmóviles mucho tiempo. Está descrito este fenómeno en personas de edad avanzada que ya tienen de por sí disminución del flujo sanguíneo vascular venoso y que viajan en avión por periodos prolongados, y entonces como están sentados está obstruida el flujo sanguíneo en las venas y entonces acaba por formarse el trombo, y entonces cuando se paran se libera la circulación y ese trombo se libera, se suelta y pasa de las venas pequeñas a las medianas, a las grandes, a la cava inferior, de la cava inferior a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. De ahí se va la circulación pulmonar y vuelve a encontrar un punto estrecho, y ahí es donde se genera el fenómeno de tromboembolia pulmonar. También está descrito en los pacientes en postoperatorio o inmovilizados por alguna otra razón. Es un problema generalmente que es en personas de edad avanzada, porque requiere, además del mal flujo vascular, que es cada vez peor conforme avanza la edad por la pérdida de las valvulitas de las venas, también se ve favorecido porque tu paciente tenga daño en la capa interna de las venas, en la íntima de las venas. Porque en general el que exista este daño es lo que expone a la fibra de colágeno, y cuando se expone las fibras de colágeno, entonces se activa la cascada de la coagulación en ese punto. Entonces, tiene que coexistir una disminución del flujo venoso, donde se va a generar, o habitualmente coexisten, estamos hablando de las que se originan por trombosis venosa profunda, que es el principal factor de riesgo. Tiene que ocurrir una disminución del flujo vascular con una lesión endotelial que favorece la activación de la coagulación para que se forme el trombo que luego se libera. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Hola? ¿No? no. Bueno, pues entonces No, vámonos. todo claro, doctor. Todo claro. Entonces vámonos, esto es lo que es el fenómeno de inicio, y entonces veamos cómo esto construye a la insuficiencia respiratoria y de qué manera en el orden que ya conocemos. Como el tener un infarto pulmonar, que así es como lo tendríamos que denominar, el tener una tromboembolia pulmonar, Aguilar, modifica la mecánica ventilatoria si es que lo hace. Pues en la mecánica ventilatoria no encontré algo muy Porque los específico. libros no te lo van a decir. No. Claro, si el Pero problema es que porque me preguntaban, alguien en otro grupo, me lo comentaron los profesores, dijo, bueno, ¿cuántas hojas hay que leer al día? Pues es que quién sabe, ¿no? Un chorro, yo diría, porque además no es la lectura, yo les dije esto desde el principio, es la comprensión. Entonces tú tienes que decir, como yo ya sé qué onda con la mecánica ventilatoria y le está pasando esto al pulmón, entonces yo supongo que esto es lo que pasaría con la mecánica ventilatoria si le ocurrió esto al pulmón. Entonces puede ser que tú no encuentres la respuesta en los libros, pero que la deduzcas. De hecho, nuestra apuesta en este curso es que lleguen a ese punto, para que cuando yo te pregunte, a ti te toca el póster no te toca el póster de asma, ¿no? Pero que yo te diga, por ejemplo, justo, hay un paciente con asma y fíjate que tiene esta característica clínica, ¿cómo le explicas? Y tú digas, ah, claro, porque como pasa esto y esto y esto, entonces va a impactar aquí y aquí y aquí. Esa es la apuesta de este curso. Por eso se estructuró así, en vez de tener puras clases de fisiología aplicada teóricas, como la que tuvimos el primer día y la que vamos a tener el miércoles, tenemos una teórica y 3 aplicadas. Entonces, ok, no lo encontraste, pero ¿qué entendiste?
Pues yo entendí, o sea, en el libro mencionaba que se presenta el edema alveolar, colapso alveolar y áreas de atelectasia. Entonces, pues esto va a ocasionar, pues, ya sea, o sea, que no haya ventilación o muy poca. No, pero Entonces, acuérdate que mecánica ventilatoria es una sí, cosa, ventilación, cuando hablamos de ventilación, perfusión, es otra. Tienes razón, hay un sí, problema sí, de pero, o ventilación sea, alveolar. me refiero a que, pues, como hay poca ventilación, que necesito pues este mismo colapso, voy a necesitar aumentar el esfuerzo inspiratorio para que yo pueda compensar a las zonas que sí puedo ventilar. Ándele. Y pues también, igual lo mismo con relacionado con la broncoconstricción, pues lo mismo va a inducir a que haya igual o sea, una poca ventilación alveolar y pues lo mismo igual voy a necesitar, o sea, va pues impedir este flujo de aire y pues necesito igual del mismo modo aumentar el trabajo respiratorio. Bueno, aquí te voy a hacer varias anotaciones que van a llevar probablemente a preguntas. ¿Qué ocurre primero? El La, edema alveolar, el incremento del esfuerzo respiratorio, un problema de broncoconstrucción, la perfusión. ¿Qué se afecta primero? ¿Cuál es la secuencia de hechos? Cualquiera lo puede contestar, ¿eh? me acuerdo que decía, o sea, la presencia de coágulos van a afectar a la, bueno, pues hay, Vas bien. decía que había poca perfusión y esto va a Pero eso, ocasionar a que se diluya pues el tú no te vayas de surfactante. memoria, vámonos, sí, no te vayas de memoria, vamos a razonarlo. Si todo empieza con que se obstruye, de que se suelta, como ya lo expliqué, un émbolo que se traba en la circulación pulmonar, entonces el primer paso de la fisiopatología es La obstrucción del flujo sanguíneo hacia la, obstrucción del hacia, flujo sanguíneo. Ok. ¿Cómo la obstrucción del flujo sanguíneo lleva a colapso alveolar? este, decía, así como, me acuerdo que se disminuye la formación de surfactante, eso es lo que causa, entonces pues por lo mismo va a inducir un Ok. colapso. No sé si prenda. Sí, generalmente, parcialmente estoy de acuerdo, creo que hay más componentes, pero sí, este, hay un compromiso para que tú formes el surfactante necesitas energía, para que tengas energía necesitas perfusión, si no tienes perfusión no hay energía, no hay síntesis. Vamos bien hasta allá. Si pierdes surfactante vas a tener colapso alveolar, pero también hablaste de una broncoconstricción refleja. ¿Por qué habría una broncoconstricción refleja? Está en tu diapositiva. No encontré No, que lo pero por eso te ocasiona, quiero no, llevar al no. punto de que no tienes que haberlo leído, de que ya estamos en el punto en que hay que razonarlo con la información que tienes de las clases pasadas. ¿Cómo está ese juego de ventilación-perfusión? Porque por ahí está la respuesta. Cualquiera, ¿eh? Si alguien más lo sabe, que levante la mano porque ella está sufriendo. ¿Dónde ocurriría la broncoconstricción y por qué sería conveniente? El doctor de las fórmulas, ¿dónde está? Buenos días. Ándele. Ese Pues es usted. yo tenía la idea de que se produce una broncoconstricción en zonas de poca perfusión para que no se desperdiciara el flujo de aire y se Claro, vaya esto ya lo subiendo. habíamos platicado, por eso decía que lo podían sacar. No tiene caso ventilar zonas mal perfundidas porque no va a llevar a nada. Entonces, digo, no es una cuestión que el pulmón razone porque no piensa, pero sí hay mecanismos
que van a redirigir el área hacia zonas perfundidas, y si hay zonas que están isquémicas, pues entonces le cierro el acceso del aire para que si yo cierro el paso del aire para este lado que está infartado, pues favorezco la ventilación del área que no está infartada para que yo tenga un mejor intercambio gaseoso, ¿no? Lo cual también favorecerá el colapso alveolar porque no están siendo ventilados los alvéolos, ¿no? ¿Tiene sentido, Paola? Sí, sí. Sí, claro. Entonces, claro que lo puedes deducir. Nada más que estamos en la primera clase, en la primer bloque, pues, en la primera semana, y poco a poco yo espero que ustedes vayan desarrollando esta habilidad que es como la neta del planeta para el resto de su vida. Por cierto, no estamos grabando, si alguien puede grabar, o ya estamos grabando. Ah, sí, ya estamos grabando. Entonces, eso es lo que pasaría. Y si yo tengo zonas con atelectasia, porque está colapsado el alveolo, y tengo zonas en donde no ocurre intercambio gaseoso, pues se infartaron, entonces, como tú señalas en tu diapositiva, habrá un incremento del esfuerzo inspiratorio o de los movimientos ventilatorios, pero sobre todo de la inspiración, para poder jalar aire a lo que te queda de pulmón, que sí tiene función, ¿no? Sí. Entonces hay un compromiso de la mecánica ventilatoria que va a aterrizar en la compliancia y en estos conceptos, porque un pulmón que está colapsado pues restringe la expansión del tórax, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se explica la polipnea, porque hay menos superficie de intercambio, y los usos de músculos accesorios de la ventilación, porque hay una dificultad para generar la expansión torácica en función de la resistencia que opone el colapso pulmonar. ¿Esto tiene sentido para todos? Sí. Sí. Ok. Pues entonces, diapositiva ponente número 1, ya, Paloma. Listo, se acabó tu sufrimiento hasta dentro de 2 temas. Alonso. Alonso, ¿sabido? ¿Está? Voy. Sí, ahorita es que estoy intentando compartir. Creo que... ¿Mm? Bueno, encontraba, sí, hablaba siempre del intercambio de gases, pero todo lo relacionaba siempre con ventilación, perfusión. Entonces, claro, pues, porque es central en la tromboembolia pulmonar. El elemento clave es que ocurre una interrupción súbita, y además el que sea súbita es bien relevante porque no le da tiempo a los mecanismos compensatorios de generar cambios adaptativos. O sea, hay una interrupción súbita de la perfusión. Y todo lo demás va a ocurrir a consecuencia de que hay una interrupción súbita de la perfusión. Entonces, hay que partir de allá, pero pues no importa porque los 26 pues ya saben de perfusión y de ventilación perfusión y de las proporciones, y hasta nos quisieron ahí instruir con las fórmulas y los cálculos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, nos resistimos gallardamente, pero lo intentamos, ¿no? Pero entendemos qué pasa con la ventilación perfusión. Entonces, esto es central. Entonces, ¿cómo afecta el intercambio de gases esta mala perfusión de este segmento pulmonar? Adelante. Pues igual decía que la presencia del coágulo, que estuviera obstruyendo el paso, también iba a generar inflamación, y la inflamación iban a llamarse citocinas, y al que haya inflamación también significa que va a haber un aumento de la membrana que tiene que cruzar pues los gases, ¿no? Entonces el coeficiente de difusión estaría disminuido en estas zonas, y además mencionaba que podía haber incluso hemorragia alveolar. Entonces esto aumentaría todavía más el área de difusión. Y por otra parte decía que, o sea, se lo seguía relacionando a ventilación-perfusión, porque en las áreas donde iba a haber una relación muy alta, debido a que no podía pasar pues la sangre, iba a hacer que esta sangre se tuviera que redirigir a otros lugares. Y en estos lugares
pues como era igual muy súbito antes de que hubiera la broncoconstricción, pues iba a haber una relación muy baja. Entonces iba a haber incluso una vasoconstricción después, porque debido a que era mucha sangre para poca ventilación, como debería ser normalmente, pues iba a considerarse como hipoxemia para esa zona en específico. Entonces iba a estar muy alterado el gradiente, la presión parcial de oxígeno alveolar con la presión arterial, porque pues en unas zonas iba a faltarle sangre y en otras zonas iba a tener demasiada sangre, entonces no se podía. Es como si la cantidad de oxígeno disponible en el alvéolo regulara qué tanto se abre o se cierra la llave de la arteria que pasa alrededor de él. ¿No? ¿Tiene sentido esto? Sí. Y entonces, si tú haces una redistribución súbita del flujo pulmonar a una zona que está todavía poco ventilada, no necesariamente va a ocurrir lo que tú quisieras, porque como tú dices, estos alvéolos están poco ventilados y entonces no van a ser perfundidos, y lo que va a ocurrir va a ser un cortocircuito. La sangre no va a pasar por ahí hasta que ocurre la broncoconstricción de la zona afectada y la redistribución del aire, lo cual mejora la ventilación, lo cual entonces permite que valga la pena que la sangre pase por ahí. Así que el paciente primero se pone muy mal y luego va mejorando gradualmente conforme estos cambios van redistribuyendo en forma más eficiente la ventilación y la perfusión, hasta que alcanzamos el nuevo punto de equilibrio, si al paciente le queda pulmón suficiente y no está sangrando, ¿verdad? Y esto dependerá de qué tan grande es la zona que está infartada o isquémica a consecuencia del trombo, lo cual en última instancia dependerá del émbolo, perdón, lo cual en última instancia dependerá del tamaño del émbolo cuando se soltó. Ok, pero sí, eso es lo que ocurre. Hay un problema del intercambio de gases en la zona afectada, aunque sea. Y luego otra cosa que no han dicho, pero que va a ser importante y que hace que uno se salga un poquito del tema directo, pero que aprendamos más medicina, es cuando yo tengo una obstrucción, hay una zona que no le va a llegar absolutamente nada de sangre y esa se va a infartar. Luego hay una zona que queda más lejos del problema, que esa pues no le importa, digo, se infartó la língula, ¿verdad? Pero pues a mí que yo estoy en el último segmento 12, ¿no? 10, pues bueno, estoy lejos, entonces mi perfusión está bien y yo no tengo mayor problema. A lo mejor me mandan un poquito más de sangre de aire, pero no pasa de allá. Pero hay una zona que está próxima a donde está el infarto, que no le llega sangre directamente, pero que le llega por las colaterales un poquitín. Y esa zona, eso ocurre en el cerebro y en el corazón y en todos lados cuando hay isquemia. Se llama zona de penumbra, porque pierde algo o mucho de la perfusión, pero no se infarta por completo. Entonces, en esa zona de penumbra ocurren mecanismos diferentes de adaptación que lo que buscan es favorecer a la medida de lo posible el poco flujo, optimizar el poco flujo que tienen. Por eso la intervención temprana en pacientes que tienen infarto de cualquier índole, cerebral, cardíaco o pulmonar, permite recuperar ese tejido que está moribundo pero no muerto, ¿no? Y es aquí donde ocurre una gran vasodilatación para ver si con eso mejora la perfusión, pero esa vasodilatación a veces viene a costo de fuga de líquido a tercer espacio y entonces se explica el edema y el sangrado, o bien ocurre que esta zona que está así con poco flujo, si no me entienden me dicen, esta zona que le está llegando poquita sangre, pero que le llega y que está moribunda y que ya vasodilató, de repente liberas el coágulo y están los vasos así de dilatados y ¡pum! Les llega un montón de sangre de golpe, y es por eso que ocurren también lesiones que se llaman por reperfusión. Cuando una zona que estaba mal perfundida y que estaba en penumbra o isquémica, luego le sueltas de golpe a unos vasos bien dilatados, un flujo sanguíneo repentinamente mayor, muy mayor, a veces sangran por esa razón. Y entonces la reperfusión también tiene sus riesgos,
Por eso cuando alguien tiene un infarto, otra vez de cualquier índole, y se le dan terapias encaminadas a deshacer el coágulo, para ponérselos en términos coloquiales, uno tiene que informarle a la persona que estas terapias vienen con un riesgo de lesión por reperfusión que puede ser habitualmente sangrado, ¿no? Y por cierto, uno no tiene que saber mucha más medicina de la que ustedes ya saben para entender que el tratamiento de este paciente es anticoagulación, ¿no? Sí entendemos por qué, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, y oxígeno y otras cosas, ¿no? Pero de anticoagulación. A ver, diga, María Teresa. Sí, doctor, me surgió una duda. Entonces, digamos que tenemos una descompensación, ¿no? En los factores humorales en la sangre, ¿no? O sea, se van a liberar de la sangre cosas, ¿no? Como serotonina y Sí. demás cosas. Mediadores. Entonces, mediadores, exactamente. Entonces, estos mediadores son los que van a provocar vamos a decir, la optimización, ¿no? Hacer más óptimo que la llegada de sangre a estas zonas que mencionó de penumbra. Sí, claro. Generalmente si tú tienes poco flujo sanguíneo, vas a empezar a fabricar sustancias que generan vasodilatación. Eso es lo que va a pasar. Local, idealmente local. Cuando lleguemos a choque vemos que a veces se va a salir eso de control, pero idealmente local. ¿Para qué? Para que si yo aumento el diámetro de mis arteriolas, pues reduzco las resistencias del flujo sanguíneo, va a pasar más sangre para allá y a lo mejor me llega más oxígeno y sufro menos, ¿no? Entonces, la cantidad de sustancias vasodilatadoras que se va a sintetizar es determinada en cierta medida por cuánto oxígeno me está llegando. Si me llega mucho oxígeno, pues no necesito más perfusión. Si me llega poco oxígeno, pues entonces yo no sé qué está pasando en la punta del pulmón, yo sé lo que me está pasando a mí. Así que no es una cuestión de análisis y de mediciones, no. Aquí, a nivel local, yo tengo isquemia, pues yo fabrico óxido nítrico para que esto se dilate y me llegue más sangre, ¿no? Ya me llega bien, pues no necesito tanto óxido nítrico. El óxido nítrico lo que causa es vasodilatación, ¿no? Entonces, esa es como la forma en la que operaría el cuerpo, y tienes razón. El que un tejido se someta a isquemia favorece, y no voy a ir muy molecular, la lectura de genes que codifican para la síntesis de ciertas sustancias cuyo efecto es vasodilatador. Y se va a fabricar tanto vasodilatador como sea necesario hasta que yo obtenga la perfusión deseada. Y cuando yo tenga la cantidad de oxígeno deseada, pues dejo de fabricar aquella sustancia en la misma cantidad y le empiezo a fabricar menos. ¿Tiene sentido esto para ti? Sí, doctor, muy claro, muchas gracias. Bueno, y esto es así como aplica para todo en la vida, en fisiología, ¿no? Siempre son respuestas, siempre uno puede seguir la serie de pasos del proceso. Calderón, ¿qué pasó? Sí, tengo una pregunta con respecto a lo que es la isquemia. Tengo entendido, que disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto hay hipoxia. Y al igual hay una disminución del producto de metabolismo. Entonces leí que esta isquemia puede provocar la necrosis y la muerte celular del tejido. Claro. Entonces, esta isquemia en los alvéolos es lo que provoca el edema alveolar porque se filtra el líquido hacia el alvéolo. Sí, claro. Dijeron que la síntesis de surfactante, por ejemplo, es dependiente de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, pues no hay síntesis de surfactante porque necesitas la energía que te da el oxígeno. O sea, bueno, el oxígeno para que ande tu cadena respiratoria, para que tengas ATPs, para que puedas activar la síntesis de surfactante. Ese es un lado. El otro lado es que la isquemia tiene dos respuestas. Uno, intentar la vasodilatación, lo cual podrá o no tener éxito dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estés del infarto. Y la otra es que se abre la hendidura capilar. Ese es un efecto, son dos efectos netos del sufrimiento de la hipoxia celular. Entonces, este otro elemento, si tú quitas el surfactante y además abres la hendidura capilar, el agua se va a salir al alvéolo, porque son esos dos mecanismos los que hacen que el agua no se salga. Y como llega
hago el alveolo, pues se va a generar la respuesta inflamatoria y llegan más células, ¿no? De la inmunidad y provocan más edema en el alveolo, ¿no? No necesariamente en este caso, porque no estamos hablando como en la neumonía de que hay una infección. Entonces las señales que se están mandando, algunas son compartidas como las de vasodilatación y otras no. Aquí no llegan en primera instancia los neutrófilos. Van a llegar después si hay muerte celular, porque si hay muerte celular hay que deshacerse de los difuntos, de los cadáveres celulares. Y es entonces que entra el sistema inmune con otra intención. En cambio, cuando hay neumonía, hay una identificación de una célula que tiene proteínas de membrana que no tendrían que estar allá, lo cual estimula al sistema inmune para que vengan en montón los glóbulos blancos, para que entonces se haga la opsonización y se marque y entonces mates a las bacterias. Y entonces el grado de la respuesta incluye un mayor componente de inflamación y la razón por la cual aumenta el flujo vascular es diferente, porque aquí aumenta más allá de lo ideal y en cambio en isquemia no, es porque tienes poco, lo estás tratando de llevar a ver si puedes llevarlo a niveles normales. Y en cambio en infección no, aumentas la perfusión de ese lado para que los leucocitos lleguen. No sé si esto te ilustra en algo, lo que la duda. Sí, exacto, sí. Sí hay un cambio, pero ojo, no son los mismos fenómenos en neumonía que en tromboembolia. Porque en neumonía tienes una zona bien perfundida que vas a hiperperfundir a consecuencia de las señales de los mediadores que se liberaron, ¿sale? Y en cambio, en tromboembolia tienes una zona que tiene compromiso del flujo sanguíneo que vas a tratar de dilatar a ver si con eso le llega un poquitín más, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Claro, Sí, son dos cosas diferentes. Diga, ¿qué pasó? sí, porque yo ayer estaba viendo lo de neumonía y me pregunté si la respuesta de la inmunidad sería igual, pero ya veo que no, que es distinta en este caso. No, porque aquí no hay una señal de proteínas ajenas. Y acuérdate que a grandes rasgos, todo lo que vemos en esta clase es a grandes rasgos, el sistema, porque de verdad si uno se mete al detalle, aquello es súper complejo. Entonces, a grandes rasgos lo que pasa es que en la neumonía sí hay un elemento en donde hay una célula que expresa proteínas en su superficie que para el cuerpo son desconocidas. Y cada que el cuerpo encuentra una proteína que no conoce, va y se enoja y reacciona contra ella y mata al que la esté mostrando, ¿no? Entonces, el elemento central, y entonces las citoquinas que se liberan son diferentes cuando hay una infección que cuando hay una isquemia. Digo, algunas sí coinciden, pero la mayoría son diferentes. Hay otras en juego. Y no voy a meter al nombre de citocinas. Eso si quieren lo leen. Pero no vamos a decir cuáles son. Anduaga. Bueno, en realidad es prácticamente lo que ya mencionaron pues los compañeros, ¿no? El problema aquí es el edema, que pues ya mencioné pues la primera clase que el edema va a generar pues que el factor surfactante se diluya, y aquí lo principal es que se genera una telectasia. Y pues ¿por qué se genera el edema? Pues ya lo vimos, que va a haber una obstrucción en los vasos y esto va a generar que se generen espacios muertos. Estos espacios muertos generan que haya baja perfusión, lo que genera que se dé una vasoconstricción hipóxica, una redistribución, y esta redistribución va a hacer que se sobreperfundan ciertas zonas. Y esta sobreperfusión va a generar un desequilibrio de presiones hidrostáticas y oncóticas capilares. Y pues como hay demasiada presión de la sangre, presión hidrostática capilar, pues hay un filtrado mayor de lo que... Si perfundes una zona lo suficiente, causas un desequilibrio en las fuerzas de Starling, que es una de las preguntas que vamos a hacer hoy en la noche, ¿verdad? Que va a dar como resultado que se pierda el balance y se salga el agua al alveolo.
eso es correcto. La hiperperfusión tiene un costo y ese costo es salida de agua hacia el alveolo por cuestiones de equilibrio de las fuerzas de Starling. Igual pues estaba la reperfusión que pues ya igual lo mencionó usted, que pues puede ser este efecto del tratamiento, pero no sé si este era como parte de mi tema, porque pues ya es tratamiento. No, bueno, si afecta, si tú lo estás visualizando así, que bueno, porque mientras más enlaces ustedes le pongan, más comprenden los fenómenos. De hecho, algunas cosas que tú estás aprendiendo ahorita en pulmón y que estás relacionando con el surfactante te van a servir, ya lo mencioné varias veces, cuando hablen en algún momento de, o cuando leas, aunque no esté en el temario de este curso, sobre evento vascular cerebral isquémico. Vas a decir, yo me acuerdo cuando estudié fisiopatología, que no todo es infarto y ya, y que hay una zona de penumbra, y que entonces esta vasodilataria, a lo mejor si luego yo le doy un medicamento anticoagulante y se lisa el coágulo y se libera el tapón y mejora la circulación, a lo mejor sangra del coco porque... ¿Sí ves el punto? Sí. Claro, sí, hombre. Otra vez está mal que yo lo diga, pero esta es la mejor clase de la carrera, ¿no? Sí. Y bueno, encontré que igual los productos de degradación de la fibrina, que pues igual podría ser parte del tratamiento, igual ocasionan un aumento de la permeabilidad, que pues también va a generar edema. Igual está el factor del daño tisular. Espérate, mencionaste algo que está fuera de tema, pero está muy interesante. Los productos de la degradación de la fibrina, el más conocido, el dímero D, que está ahorita muy en uso porque se usa mucho como guía de actividad en COVID, te dicen qué tanto se están lisando coágulos en el cuerpo. El dímero D ocurre cuando rompes la fibrina. Para que rompas fibrina tiene que haber fibrina, para que haya fibrina tiene que haber coágulo. Entonces, que se esté rompiendo coágulo es una medida indirecta de que hay coágulos formados. Por lo tanto, los productos de la degradación de la fibrina se usan en forma indirecta para medir esto. Así que no está relacionado con el tratamiento, está relacionado con la intensidad del fenómeno de coagulación que ocurrió en el pasado reciente. ¿Ok? El tratamiento hay tratamientos, no sé si a esto te referías, porque sí estamos en la frontera de esto, preventivos, que es disminuir o la actividad de los factores de coagulación o la agregación plaquetaria para que se formen menos trombos, o correctivos, pero eso se tiene que hacer muy pronto. Es decir, cuando tú tienes un evento de donde un émbolo tapa una arteria, tienes bien poquito tiempo para actuar, unas pocas horas, porque lo que vas a hacer es que la zona que se murió, pero la zona que está en penumbra, otra vez el término que les dije, pues a lo mejor si le recuperas pronto la circulación, pues se rescata y le salvas la vida a ese conjunto de células, ¿no? Y salvas tejido sano y recuperas o mantienes función. Entonces, los medicamentos que se utilizan en fenómenos en donde ocurrió en enfermedades donde ocurrió un fenómeno de embolismo, en donde hay un coágulo trabado ahí, son medicamentos que rompen, lisan o desbaratan el coágulo. Entonces, ciertamente, cuando tú utilizas estos medicamentos, una cosa que debe de ocurrir es que tú veas que sube el dímero D porque se está lisando la fibrina. No sé si esto es por donde lo leíste. Sí, era un artículo sobre, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí se refería a eso. Sí, porque como ustedes están leyendo artículos de tratamiento de enfermedades que no habían estudiado antes y están súper tiernos todavía en fisiología, por eso si están leyendo artículos es importante que yo tenga una idea de por dónde los leyeron, a ver si les puedo acomodar un poco eso que les queda cerca pero no acaban de comprender, ¿no? Pero qué bueno que estén leyendo artículos, es así como de eso presumo, de que estudiantes de cuarto semestre están leyendo artículos de avanzada, ¿no? Que me mandaron el Surviving Sepsis y cosas así en el chat. Porque, de hecho, si quieren, valdrá la pena que compartan esos artículos que están leyendo en el chat para que otros que tengan interés sepan, pues, qué leyeron ustedes, ¿no? Y a lo mejor quieren leer más.
porque y además yo con eso tengo una mejor idea de hasta dónde están llegando y hasta dónde les puedo dar, ¿no? Pero bueno, sí, la terapia de rescate, que te digo, tiene una ventana terapéutica de poquitas horas antes de que se muera lo que está en penumbra, se basa en medicamentos que desbaratan el coágulo y por obvias razones, si rompo el coágulo, sube el dímero D. Tienes razón. Sigue Aranda. Sí, voy, un momento. No importa, tómate tu tiempo. Receso biológico de 5 minutos, por favor.
Ya vine. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, nos quedamos en Aranda. ¿Qué pasó? Sí, me toca a mí. Pues es muy similar, prácticamente lo mismo que ya hemos visto en las anteriores enfermedades, ¿no? Sí, Que el como estudio está hay, muy barato porque es insuficiencia respiratoria y la insuficiencia respiratoria solo tiene dos regulatorios que son ¿quiénes? Estos pues, residentes no lo saben. el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. Sí, 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 pero ¿y en la sangre qué? ¿Qué Ah, dos? bueno, o Tres, sea, pero dos principales. sí, los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH. Entonces, Ah, como se ve comprometido la inspiración, pues no llega suficiente oxígeno, el dióxido de carbono de los tejidos se queda en la sangre y pues se activan los centros respiratorios, el centro respiratorio dorsal, provoca una hiperventilación y también y como como esto hay, es agudo, a diferencia del EPOC, el EPOC es diferente porque limita la expiración más que la inspiración, ¿no? ujú, Pero sí, además el EPOC es diferente, como vimos el viernes, porque la progresión es lenta y hay cambios adaptativos que resetean los sensores a nivel de tallo cerebral para el CO2, ¿no? En ujú, este caso no, como es un cambio súbito, entonces si el territorio pulmonar afectado es suficientemente grande, porque vamos a conceder que podrías tener tromboembolismos pequeñitos, en donde tengas un pedacito de pulmón y que a lo mejor te da un poquito de tos y se acabó, ¿no? Pero que no llega a la dificultad respiratoria. Suficientemente grande, entonces aquí, como es un cambio súbito, entonces sí protesta el tallo, ¿no? sí. Y decías ahora sí. Ah, bueno, y pues también como hay una complicación en la inspiración, se mandan estímulos para que los músculos accesorios, o sea, los escalenos, los pectorales, pues también ayuden a hacer más grande la caja torácica para que el aire pueda ingresar. Perfecto. Y Entonces básicamente, tienes pues eso es tanto lo que pasa. incremento de la frecuencia como Ujú, de la intensidad de los movimientos respiratorios, sí, ¿no? Por eso, así esto es. estaba muy barato. Tocó la fase. ¿El transporte de oxígeno está afectado? Ayala. Eh, Pues es que al principio menciona que no sirve como para detectarlo, pero sí entendí que se afecta un poco porque como disminuye la perfusión de ciertas áreas, pues aumenta el espacio muerto alveolar y por ende no permite el intercambio de gases y por ende no hay oxígeno. Entonces al no haber oxígeno se provoca la hipoxemia que dijo Julián y de ahí el cuerpo hiperventila para regular la frecuencia cardíaca. Pero Pero literalmente, entonces, pero tu literatura no dice que no ocurra. Tu literatura dice que no siempre ocurre, ajá, exacto. ¿no? Y que se regula con la hiperventilación y que Hasta sí, que, a menos que la afección sea muy grande, porque si es muy grande ya ni siquiera la hiperventilación ayuda y es entonces que se va a notar la caída de la PaO2. ajá, exacto. Que sí se suele disminuir la presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, pero por lo general no carece de utilidad diagnóstica. Pues no lo necesitas, claro, hay otros datos, pero el hecho de que no esté afectada la presión parcial de oxígeno no significa que tu paciente no tenga problemas, porque algo que es central es que yo no solo leo la presión parcial de oxígeno, sino que cuando yo leo esta información, tengo que interpretarla a la luz de cuánto esfuerzo tiene que hacer este paciente y con qué apoyo para lograr la PaO2 de 100, que es más o menos lo normal, 90, 100, 105, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo logre una PaO2 satisfactoria con 16 movimientos respiratorios y músculos accesorios de aire ambiente, a que yo tenga los mismos 100 o 105 o incluso 120 de PaO2, pero que para llegar ahí yo necesite hacer 34 movimientos respiratorios con uso de músculos accesorios con oxígeno al 60%. ¿Sí ven la diferencia? Entonces la interpretación de la PaO2, más allá de cómo viaja el oxígeno, que fue tu pregunta del día 1, aquí es cómo están las variaciones de la PaO2. Y entonces lo que es central en este punto es que nosotros contamos con una herramienta que se llama gasometría para medir los gases arteriales o venosos. Y cuando medimos los gases arteriales, tenemos que entender que además de ver la cifra, también los venosos, pero cuando además de ver la cifra tenemos que analizar el contexto.
de cuánto esfuerzo requiere y con qué apoyo requiere el paciente para lograr la cifra que estoy mirando, para que yo sepa si el paciente está bien o no está bien. ¿Sale? ¿Esto está claro? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Tiene sentido? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces nos pasamos a... Dices tú aquí una cosa interesante. Disminuye tanto la PaO2 como la PCO2. Esto ocurre, sí, esto ocurre porque como la difusión del CO2 es más fácil que la del oxígeno, entonces primero se compromete la oxigenación y después se compromete la eliminación del CO2. ¿Ok? Entonces, esto es bien... Perdón. Perdón. Esto es bien importante. Porque va a incidir sobre la disociación de la hemoglobina. ¿Qué vamos a encontrar en la sangre? En cuanto al pH de la sangre, si bajó el PO2 y también bajó el CO2. Va a haber alcalosis. Va a haber alcalemia. Alcalemia, o sea, alcalosis respiratoria. Claro. Y si hay alcalemia por alcalosis respiratoria, entonces, ¿qué pasa, Calderón, con la disociación de la hemoglobina? Sí, voy. ¿Se ve? Estamos en ello. Ya. Ok, ya, ok. Bueno, normalmente no hay una... Pero la presión parcial de oxígeno, como podemos ver en la gráfica, prácticamente la mitad de los pacientes tiene una moderada, es decir, entre 70 y 100, que es básicamente el rango fisiológico. Bueno, porque si disminuye esta presión parcial de oxígeno, no disminuye. Y eso es debido a que los pacientes pueden soportar hasta una oclusión de hasta un tercio de la circulación pulmonar y no hay Si su pulmón era repercusiones. previamente sano, claro, ¿no? Exactamente. Porque si además era un viejito fumador con EPOC, pues no. No, pues ahí no. Hay que ver cuánto tenía de reserva de función pulmonar. Pero Sí. bueno, en términos, a grandes rasgos, sí. Puedes perder bastante pulmón antes de que se te note. Más en Yucatán, porque estamos al nivel del mar. Porque si estuviésemos en Toluca, pues tenemos menos cancha para hacer esas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que estemos al nivel del mar? ¿Por qué a las patologías pulmonares crónicas les va mejor al nivel del mar? porque disminuye lo que es el rango en el que va a operar lo que es la presión parcial. O, sí, No. ¿no? No. Porque a nivel del mar la presión barométrica es mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la cantidad de oxígeno que ingresa a los pulmones va a ser mayor también. ¿Cambia el porcentaje de oxígeno en el aire ambiente? No, pero o sea, por toda la mecánica ventilatoria y las diferencias de presiones, la cantidad de oxígeno que puede entrar es mayor. Tibia. ¿Alguien de la segunda mitad de la lista quiere contestar? Es decir, muy, muy cercana, pero yo soy fan de la precisión. ¿Alguien de la segunda mitad de la lista quiere contestar? O sea, estoy hablando de León hacia abajo. ¿Nadie? Bueno, pues entonces, ¿quiénes habían levantado su manita? Aranda, a ver, Aranda. Bueno, lo que entendí, por lo que he leído y todo, que en la altura, pues obviamente como hay menor presión barométrica, hay también menor cantidad de oxígeno total disponible para respirar. O sea, hay un... Sí, eso es correctísimo.
Ajá. Mi punto que no he escuchado, estoy seguro que lo saben, pero que no lo he escuchado es, ¿por qué hay menos oxígeno? ¿Cómo es que si de todas maneras, si yo analizo el aire ambiente en Bolivia, en La Paz, ¿no? En Oruro, en Bolivia, ¿no? A 4.200 metros al nivel del mar. Y aquí, en ambos lugares voy a tener un 21% de oxígeno. ¿Cómo eso es compatible con que ustedes me digan que hay menos oxígeno en Oruro que en Mérida? Disminuye la fracción de oxígeno inspirada. No, la fracción de oxígeno es del 21%. Es que la fracción, o sea, el 21% de 760 va a ser más que el 21% de 520, por ejemplo. Claro, claro. Ese es el punto, pero yo necesito que todos lo tengan claro. Y este es un asunto. Mientras más presión atmosférica hay, más juntas están las moléculas del gas. Mientras menos presión, a mayor altitud, más separadas están. Entonces, 21% es una proporción. Y aquí esto es central, que ustedes entiendan que cantidad y proporción son dos cosas diferentes. Entonces, mientras más baja es la presión, pues las moléculas están separadas y en un litro, que es volumen, habrán menos moléculas totales de todos los gases, aunque proporcionalmente 21 de cada 100 serán de oxígeno. Hay menos en total. Mientras más cerca del nivel desde el mar estás, pues igual es 21 de cada 100, pero hay más en el total, por lo tanto hay más oxigenitos. Ese es el punto central. Y yo sé que sí, ahorita que lo digo, pues todos lo sabían, ¿no? Pero hay que rescatarlo y amarrarlo de la manera correcta a sus conceptos para que entiendan por qué hay una recomendación de la gente que tiene problemas pulmonares crónicos de que se ubique lo más cerca del nivel del mar posible, porque eso le va a dar más oxígeno disponible, aunque la concentración sea la misma. Y por cierto, también agarra sentido entonces el uso de oxígeno hiperbárico, porque si yo me meto en una cámara hiperbárica, pues te podré dar aire ambiente, pero te lo doy todavía más apretadito, ¿no? Y eso hace que te dé yo de más oxígeno todavía. Y no es lo mismo que yo te dé incluso 100% de oxígeno aquí en mi oficina, a que yo te dé 100% de oxígeno y estás metido en una cápsula a donde te subo la presión atmosférica a 1500, que es 2 atmósferas, ¿no? Porque entonces te voy a dar más oxígeno. Oiga, pero es 100%. Pues sí, es puro oxígeno, pero si yo lo pongo aquí en aire ambiente, está así de apretado, y si yo lo meto en la hiperbárica, te voy a meter el doble de moléculas en el mismo litro. ¿Tiene esto sentido para ustedes? Sí, doctor. Doctor. Bueno, y esa variación pasa en el sentido contrario a la altura. Ok, pues ya está. Entonces, pero no hablamos del oxígeno, hablamos del CO2. El paciente tiene así alcalemia y alcalosis respiratoria, por lo tanto, disociación de la hemoglobina. Sí, debido a esto, pues entonces habrá, bueno, eso se da porque pues en casos más graves, como lo podemos observar en la tabla, pues la saturación de oxígeno disminuye a menos de 70. Entonces Eso la no curva... tiene que ver con la disociación del... Bueno, sí tiene que ver. Ok, síguele. Ajá, entonces como disminuye lo que es la saturación de oxígeno, entonces el oxígeno tenderá a disociarse más de la hemoglobina. Es correcto, pero además tienes alcalemia. Pero ajá, es lo que yo iba a ir. Entonces, como se disocia más, se va más a los tejidos y se produce más dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, hay más dióxido de carbono, menor pH. Pero como acción compensatoria. Pero acuérdate, no. No, más o menos, pero no. Y te voy a decir dónde están los errores de interpretación. Tu paciente tiene hipoxemia. Por lo tanto, eso hace que no todas las moléculas estén con todos los hemoglobinas estén con 4 moléculas de oxígeno. Cuando tu hemoglobina solo tiene 3, es más fácil que suelte a que cuando tiene las 4. Entonces tú dijiste, esto favorece.
pero no hasta el punto en que se llegue a tener un exceso de CO2. Y es donde está el error de interpretación, es decir, va a haber más CO2 y va a bajar el pH. No, eso no es así. Aunque tengas relativamente poco oxígeno, tengas una PO2 de 75, que no es ideal, esto no necesariamente impactará en forma horrible a tus células, porque aunque la PO2 es relativamente baja, pues la curva de disociación de la hemoglobina parece que es favorable por esta saturación incompleta de la hemoglobina, y entonces la liberación de oxígeno está relativamente poco afectada. El fenómeno de CO2, que es el otro error de interpretación, no es compensatorio. El CO2 no baja para compensar nada. El CO2 baja porque estás respirando muy rápido. Por la hiperventilación. Claro. Entonces, es una consecuencia, no es una decisión. Y Como tengo hipoxemia y esto estimula el centro respiratorio para incrementar la frecuencia respiratoria, entonces, igual que en las otras dos condiciones, voy a acabar barriendo CO2. Es el costo que tengo que pagar por respirar con mayor velocidad. Este barrido de CO2 me va a llevar a pH alcalino. Y este pH alcalino afecta a la disociación de la hemoglobina. ¿De qué forma? es que la saturación pues va a bajar aún más y va a haber ¿Qué hace el pH alcalino con la curva de la disociación de la hemoglobina? la pone a la izquierda. La dificulta. Cuando hablas de izquierda y derecha, luego los que somos así como disléxicos nos da trabajo, ¿no? La dificulta, ¿no? Sí. Lo cual resulta ahora sí ser problemático, ¿no? Porque si tengo poco oxígeno y además un pH inadecuado, porque es alcalino, entonces voy a tener problemas para soltar el poco oxígeno que tengo, lo cual me va a llevar a hipoxia celular, aunque la cantidad de oxígeno en sangre no esté tan horrible. Sí. Ahora sí ya se te acomodó los conceptos. Sí, igual Dígame. algo que eh, sucede por la hiperventilación. Entonces, como la capacidad de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que el oxígeno, entonces, pues, aunque yo estoy hiperventilando, estoy sacando mucho dióxido de carbono. Claro, se compromete más la oxigenación sanguínea que la eliminación del CO2. Sobre todo en este caso, porque no está comprometida la expiración, a diferencia del otro ejemplo que dijimos, que es EPOC, porque en EPOC, que sí está comprometida la expiración, está comprometida la eliminación de CO2. Aquí no. Aquí no. Entonces, aquí se barre el CO2, te lleva a alcalosis. La alcalosis complica la disociación de la hemoglobina. Si complicaste la disociación de la hemoglobina, vas a comprometer la oxigenación celular. Y si no tienes oxigenación celular, no tienes cadena respiratoria. Exactamente. ¿Estamos claros todos? ¿Todos? Sí. Ok. Del Toro, Cordero. Ah, ya te hice la mitad de la tarea otra vez, Cordero. Sí, o sea, en general, bueno, yo al principio había pensado que pues al haber esta compensación de aumento de la frecuencia ventilatoria, pues o sea, sí llegaría oxígeno adecuado a la célula, pero yo no había considerado antes el pH alcalino, ¿no? Y pues al aplicar lo que explicó anteriormente, ¿no? El hecho de que aumente la afinidad por el oxígeno debido a ese H, pues obviamente va a haber menor liberación de oxígeno hacia la célula, y pues al haber esa menor liberación, pues no va a llegar el oxígeno suficiente para regular todo lo que es la cadena respiratoria. Ese es un concepto central cuando estamos hablando de respiración celular. Tener oxígeno en la sangre, que es el que puedo medir, no implica que yo tenga oxígeno en las mitocondrias, que es donde lo necesito.
y ese no lo puedo medir directamente. ¿Ok? Sí. Tiene que ser que el oxígeno llegue hasta ahí. Si no, no importa que esté en la sangre porque no es ahí donde se necesita. Es importante tenerlo en sangre porque si no está en sangre, ¿cómo llega a las mitocondrias? Pero que haya llegado a la sangre no me garantiza. Y tenemos medidas indirectas que ya les había yo comentado en otras clases. Yo puedo sacar la gasometría arterial y la venosa central y comparar cuánto oxígeno hay en la una y cuánto hay en la otra y sacar la diferencia entre el oxígeno arterial y venoso, que se llama diferencia arteriovenosa de oxígeno, y con eso determinar cuánto fue el oxígeno que se extrajo y se quedó en las células, y con eso hablar de perfusión. O puedo verlo de manera indirecta, porque si no estoy oxigenando adecuadamente a las mitocondrias, se detiene el ciclo de Krebs, y si se detiene el ciclo de Krebs, entonces solo puedo obtener ATPs de la glucólisis anaeróbica, lo cual me va a llevar a que suba el lactato, porque cuando el piruvato no se puede convertir en acetilcoenzima para entrar al ciclo de Krebs, da el paso siguiente, que es formarse lactato, lo cual me da acúmulo de lactato, que es medible en gasometría, y acidosis metabólica por acidosis láctica. ¿Estamos claros con esto? Me fui muy rápido. Bueno, ya se lo tengo claro. ¿Perdón? ¿Está claro? Sí, está claro. Y luego van a ver más adelante en su formación que hay una enzima que se llama DHL o deshidrogenasa láctica, cuya función es dar el paso de ida y vuelta entre piruvato y lactato, y que habla en forma indirecta de isquemia o de sufrimiento celular. Es decir, DHL, deshidrogenasa de lactato. Y entonces dices, lactato, yo ya oí eso, ¿no? Que de eso se trata. Sí. Ok, pues ya está. Volúmenes respiratorios del toro. Ok, esta vez pues estuvo un poco más difícil encontrar cosas, ¿no? Porque resulta que en esta enfermedad, en el tromboembolismo pulmonar, se contraindica que se use una espirometría forzada. Que todo va a ser supuesto porque no va a ser medido. Ajá, efectivamente. No importa, Y imagínate lluvia de sinapsis ayer en tu cabeza, ¿no? sí, entonces, por lo que leí, se puede realizar la espirometría si se quieren descartar otras enfermedades y si la sospecha de esta es baja, pero nadie te decía por qué no puedes hacer una espirometría, ¿no? Pero ahorita que estaban hablando sobre el shunt intracardíaco, pues ya como que explotó el maní que tengo, ¿no? En el cerebro. El Porque maicito. bueno, sí. Piensa cuando revienta un maíz palomero, eso es lo que te pasó. Porque cuando aplicamos lo de la presión positiva, lo que va a hacer en el flujo aéreo, esto puede empeorar el shunt intracardíaco, porque se incrementa la resistencia pulmonar vascular, aumentando la presión alveolar, se comprimen los vasos pulmonares, y esto va a ser peor el shunt que tenemos. Ajá, ¿no? a ver, otra vez. Ok. Sí, creo que estás bien, pero necesito volverlo a oír. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando una presión positiva continua del flujo aéreo, esto puede empeorar eso en la espirometría. O una posespiratoria, porque como es forzada. Bueno, cuando haces trabajo forzado, ajá. Sí. Entonces, esto va a aumentar la presión alveolar. O sea, porque incrementa la resistencia pulmonar vascular. En consecuencia, la presión alveolar se comprimen los vasos pero la pulmonares. resistencia vascular pulmonar es donde quería yo ver qué estabas diciendo. La resistencia vascular pulmonar de por sí está incrementada en tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque además no tengo el surfactante, ¿no? Lo que ya hablamos. No. La resistencia vascular pulmonar, porque esa que tú dijiste explicaría la resistencia al flujo aéreo, pero yo estoy hablando de los vasos sanguíneos. La resistencia vascular pulmonar de por sí está incrementada en tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Luis Roberto.
según yo, es porque estás quitando pues vasos en serie y al ponerlos en paralelo igual, o sea, aumentaba la resistencia. En general, sería como que eliminar vasos sanguíneos aumenta la resistencia en todo el árbol. Es correcto, es absolutamente correcto, nada más que no es didáctico. ¿Alguien lo puede explicar diferente? O sea, estás bien, bien. Pero está muy técnica la explicación. ¿Alguien lo puede explicar diferente? ¿Alguien más lo entendió y lo puede explicar diferente? O sea, yo lo entendí como, pues el émbolo está tapando el flujo de sangre, entonces es como si estuvieras eliminando todo el flujo que pasa para allá, pues está más cerrado, está haciendo presión, entonces hay más Tienes presión. menos vasos para pasar la misma sangre, que es lo que dijo Luis Roberto, pero yo lo pongo en coloquial. Tienes menos vasos para pasar la misma sangre y finalmente tú podrías, que es lo que él dijo, en realidad hablar del diámetro vascular es un concepto un poquito más abstracto. Piensen que sumamos todas las arteriolas, ¿no? Y que sumamos todos los capilares. Entonces, si yo quito un fragmento de capilares, entonces la suma de los capilares es esto, y yo quito este tanto, entonces la suma de mis capilares es, pues es menor. El diámetro transverso sumado de todos los vasitos. Es que es a lo que él hacía referencia. Otra vez, absolutamente correcto, lo tienes clarísimo. Entonces, si yo reduzco el diámetro de la suma de todos los vasos, pues entonces, mientras más estrecho es un vaso o un tubo en general, más resistencia va a oponer al flujo de lo que le estemos haciendo fluir. Lo mismo que aprendieron en resistencias pulmonares al flujo aéreo, aplica en resistencias vasculares al flujo sanguíneo. Disminuyo la cantidad de aire, del diámetro completo, la sangre va a tener más resistencia al flujo y por lo tanto esto incrementa las resistencias vasculares pulmonares. O sea, la fuerza contra la que batalla el corazón es mayor. Ahora sí estamos. Sí, ya quedó mucho más claro. Eso dijo Guzmán, ¿eh? O sea, de verdad, parece que no, pero eso dijo exactamente. ¿Verdad que sí, Guzmán? Sí, o al menos eso intenté. No, ya lo sé. Y mira, tú la tienes muy fácil porque lo entiendes. Entonces, el proceso aquí es cómo traducir lo que en tu cabeza hace sentido a términos que les permitan a los demás visualizar lo que tú ya visualizaste. ¿Ok? Si haces eso, vas a ser un gran maestro. Si no haces eso, igual vas a ser un gran clínico, ¿eh? Tú no te preocupes. Entonces, claro, pero no era el tema. El tema era, tú hablaste de las resistencias vasculares pulmonares. Aquí estábamos hablando de otra cosa, los volúmenes. ¿Qué volúmenes estarán comprometidos en función de lo que entendiste? Ok, bueno, el volumen tidal o el corriente va a estar disminuido. ¿En algo? Sí. Sí, y además tenemos que vamos a tener varias, o sea, aquí en verde podemos ver cómo las repeticiones de las respiraciones, inspiración, expiración, son más que en la normalidad, que sería lo rojo. Entonces vamos a tener más respiraciones, por lo que ya hemos escuchado. Entonces, también vamos a tener un aumento del espacio muerto. Claro. Porque ya sabemos que los alvéolos siguen siendo ventilados, sin importar si está disminuida o ausente la perfusión. Pero no vamos estoy a tener seguro, dos casos. espérate, no estoy seguro. El espacio muerto no necesariamente, porque el espacio muerto es espacio ocupado por aire que no es susceptible de intercambio. Es que y hay es dos equiparable casos. En gran medida, aunque no en forma absoluta, al volumen residual. Y tú ahí correctamente tienes que eso está reducido. Porque como dijeron que los alvéolos que no se usan se colapsan, eso de hecho reduce el espacio muerto. Bueno, es que sí, pero es que leí algo que decía que, por ejemplo, cuando tenemos una completa obstrucción de la arteria pulmonar por el émbolo, esto va a hacer que se incremente el espacio muerto anatómico. Al principio sí, cuando todavía no se han colapsado los alvéolos, eso que tú estás diciendo es absolutamente verdad. En el momento en que cae el trombo,
todavía esos alvéolos que dejaron de estar perfundidos hace 45 segundos siguen con aire que no es susceptible de intercambio y cumplen perfectamente la definición de espacio muerto. Luego, a como esos alvéolos que no están siendo perfundidos se empiezan a colapsar por todas las razones que ustedes ya dieron, entonces dejan de ser espacio muerto. ¿Sale? Sí, Sí, ok. sí puedes ver por qué. Sí, doctor. Y entonces hay ese cambio en donde finalmente al principio hay un espacio muerto, cosa que se va a arreglar con los cambios de ventilación, perfusión y el colapso. No de la mejor manera, pero bueno. Entonces, sí, hay variaciones en el espacio muerto. Vamos a dejarlo en al principio está grande y luego está chiquitito. Luego se reduce, no queda chiquitito, pues se reduce. Lo que compromete más, porque el espacio muerto es algo que no podemos manejar de gran medida, pero lo que compromete, que nos interesa más, son los volúmenes de reserva. Tanto el inspiratorio como el expiratorio de reserva para nosotros son importantes, porque ahí voy, Calderón, porque esos son los que nos permiten resolver las crisis, ¿no? Si tú tienes necesidad de respirar más, pues echas mano de tus volúmenes de reserva para ampliar tu volumen tidal para mejorar tu movimiento de aire. Y el hecho de que tengas menos pulmón contrae ambos volúmenes, porque ya no cuentas con todo el espacio pulmonar para maniobrar eso. Tú no puedes tener un volumen expiratorio de reserva grande si ya colapsaste un tercio de pulmón, ¿verdad? Sí. Y tampoco tienes un volumen inspiratorio de reserva tan grande por la misma razón, porque si está colapsado el pulmón, pues ni le puedes meter aire ni le puedes sacar. ¿Tiene sentido esto? Entonces, el que tengas un colapso alveolar por hipoperfusión, por infarto, te va a acabar por comprometer, como bien marcan tus líneas verdes, los volúmenes de reserva de ambos lados, lo cual te deja menos bien parada para resolver necesidades de ventilación. ¿Tiene sentido? Sí, doctor. Ok, Calderón, ¿qué pasó? Ahorita te regreso la palabra. Calderón, ¿qué pasó? Sí, el espacio muerto disminuye porque como pues hay las atelectasias, entonces por vasoconstricción hipóxica el intento de perfusión se va a otros lados y por eso disminuye el espacio muerto. ¿O cómo? No, el espacio muerto es aquel espacio que tiene aire y que ese aire no alcanza a llegar a un punto donde pueda cambiar los gases. El centro del alveolo muy grande, el aire que está en la tráquea, hay aire en la vía aérea, está ahí, pero no está en un lugar en donde pueda hacer intercambio gaseoso. Eso se llama espacio muerto. Si tú respiras vía una manguera de 40 centímetros, incrementas tu espacio muerto. Si intubas un paciente, el trayecto del tubo hasta el ventilador mecánico también es espacio muerto, porque en ese canal no hay intercambio gaseoso, pero aire sí hay. La condición para que algo se llame espacio muerto es que tenga aire. Si no tiene aire, pues no forma parte del espacio muerto. Más o menos. Claro, esa es la diferencia. Entonces, por eso al principio se incrementa el espacio muerto y luego cuando se colapsan los alvéolos, pues ya no es espacio muerto. Pero el espacio muerto no nos interesa tanto. Aquí el meollo de esto que estamos leyendo es la pérdida de los volúmenes de reserva. Que es lo mismo que le ocurrió al hipocoso, pero más despacito, ¿no? Si yo hago caminar a un paciente con una tromboembolia moderada, pues no va a poder, le va a faltar el aire. ¿Por qué? Porque si hace esfuerzo físico, acuérdate que cuando nosotros nos ponemos a subir escaleras o a caminar o a correr o a montar en bicicleta o lo que fuera, empezamos a hacer movimientos respiratorios más amplios y ampliamos nuestro volumen tidal. ¿Tiene sentido esto? Cierto. Pero si no tienes reserva, pues ¿cómo lo amplías? Entonces te agitas y te falta el aire y dejas de hacer el esfuerzo. Sí. Claro, que esto es en última instancia lo que quiero que entiendan de cómo por qué el paciente se pone agitado, ¿no? En este caso ocurre por pérdida de ambos volúmenes de reserva. ¿Ya?
Sí, doctor. Gracias, gracias. Bueno, del Toro, ¿qué pasó? Te regreso la palabra. Sí. Ok, lo que quería decir era como 3 momentos diferentes. El primer momento es lo que ya vimos, ¿no? Cuando recién se da la obstrucción y todavía hay espacio muerto y por eso aumentó. Ese es el primer momento. El segundo momento es si, por ejemplo, la obstrucción es incompleta. El que va a incrementar no sería el espacio muerto anatómico, sino el fisiológico. Y en este caso también se afectaría la eliminación del dióxido de carbono. El espacio muerto fisiológico es equivalente a las discrepancias de ventilación-perfusión. Sí. Ok. Pero no importa que se afecte lo del dióxido de carbono, porque ya sabemos que están los quimiorreceptores medulares que van a percibir Y que van a incrementar la estos frecuencia cambios. respiratoria. Ajá. Y entonces incrementarían la ventilación por minuto, se bajaría la presión arterial al valor que se desea, o sea, un valor normal. Y la mayoría de los pacientes con esta enfermedad presentan una presión más baja de lo normal de CO2 y alcalosis respiratoria, como ya han mencionado, porque se incrementa esa ventilación por minuto. Y pues leí algo de que algunos textos mencionaban que podría ser por la estimulación de los sensores irritantes o yuxtacapilares en el pulmón, pero pues no había mucho. Y bueno, la hipercapnia. La hipercapnia, que sería el tercer momento. Pero los sensores intracapilares en el pulmón que tienen que ver con la apertura y el cierre de las valvulitas precapilares es lo que hace que tú mejores la perfusión a zonas ventiladas o restringas la perfusión a zonas no ventiladas. Eso como cierra el círculo de lo que ya explicamos. ¿Te acuerdas que dijimos que si una zona está mal ventilada, también cierra el flujo sanguíneo porque ¿para qué perfundes un alveolo que no llega aire? Bueno, esto ocurre porque mecanismos, la hipoxia, la falta de aireación del alveolo da como resultado el cese de la síntesis otra vez del óxido nítrico que ya mencioné, lo cual hace que se deje de dilatar, se cierre el esfínter precapilar y entonces la sangre no pase por esos capilares, porque ¿para qué? Sí, no tendría sentido que pase. Claro, y ese es el fenómeno ya súper a microvasculatura. Ok, ¿qué más? Y, lo del tercer momento, la hipercapnia. En este caso es cuando el émbolo es muy grande. Entonces se acompaña de incrementos en tanto el espacio muerto anatómico como el fisiológico, así como el volumen alveolar de cada respiración corriente de la normal. Claro, y la cantidad de alveolos disponibles para el intercambio. Claro, y va a llegar el punto donde ya mencionaba el doctor, donde los músculos ventilatorios ya van a estar cansados, ¿no? Van a ser incapaces de mantener este incremento de la ventilación minuto para que se siga manteniendo la presión arterial a los niveles deseados. Claro, o que el tejido pulmonar disponible sea tan poquito que por más que hagas dificultad respiratoria no alcances a compensar la falta de tejido pulmonar. Y cuando llegas a ese punto, entonces es que se compromete hasta el CO2. Y entonces tienes además hipercapnia. Si el paciente tiene hipercapnia, quiere decir que está re mal. Sí. Y bueno, aquí hay una tablita que les quería mostrar, porque, bueno, hemos estado hablando de este espacio muerto alveolar, ¿no? Que, bueno, aquí tenemos el normal, que es de 2.9% para la persona, ¿no? Pero el paciente con embolismo en estas cifras se oscila de entre 3.9 y 12.8, pero esto, ¿para qué nos sirve, no? Bueno, si la consecuencia de un émbolo pulmonar se queda sin perfundir un cierto número de alvéolos pulmonares, estos se van a comportar como espacio muerto alveolar, y a medida que este vaya siendo de mayor tamaño, la extensión de la red vascular a la que afecta será mayor, como ya dijeron. Entonces, lo lógico... Voy a poner algo más y ahorita te sigues. Imagínate que por cada movimiento respiratorio, en vez de tener el 97% de aire disponible, solo tienes el 87%. Es lo que está pasando de la normalidad hasta tu última columna. Entonces, eso es lo que se representa. Estoy perdiendo el 10% del aire que respiro porque llega a donde no va a servir. Ese es el problema. Síguele. Ok. Entonces, pues, se da, la conclusión es que hay un incremento proporcional, ¿no?
del espacio muerto alveolar con respecto a la red vascular que se afecta. Claro. Ahora, el espacio muerto funcional, que sería el de aquí, que está en verde, es de 29% en el sujeto normal y la media, bueno, pues va a ser de 43.3. Este hallazgo, pues sí es significativo porque nos indica que un gran número de alvéolos pulmonares no tienen perfusión y que la ventilación total se gastará inútilmente al ventilar los alvéolos que carecen de perfusión. Claro, y entonces en donde en condiciones normales solo el 70% del aire lo usas para intercambio gaseoso y el 30% lo usas para llenar espacios, en los pacientes con tromboembolia pulmonar eso sube hasta el 43% y en algunos casos hasta el 65%, como nos estás mostrando aquí. Hay una gran, entonces cada que respiras, la mitad del aire no se usa, ¿no? Lo cual es un problema, ¿no? Sí, y bueno, porque pues al eso. perder tu pulmón funcional, entonces la tráquea y tus bronquios principales no cambiaron de tamaño, pero si estamos hablando de proporciones. Entonces por eso el cambio proporcional es más grande, porque si yo perdí 10% de mis alvéolos, entonces mi espacio muerto funcional no baja al 90, baja más, porque entonces la tráquea y los bronquios siguen del mismo tamaño, pero la cantidad de pulmón es menor y entonces proporcionalmente esto es un cambio más de mayor dimensión. Los porcentajes son diferentes. Los porcentajes son mañosos para entender, porque depende de cuál es el total, ¿no? Entonces yo tengo, no sé, 1000 alvéolos y luego, qué sé yo, 1000 milímetros cúbicos de aire de tráquea y bronquios. Entonces aquí ya te queda 50-50. ¿Ya me entendiste? Entonces ahora si yo quito 200 alvéolos, me quedo con 800, perdí el 20% de mis alvéolos, pero entonces mi proporción va a ser 1000 versus 800 y de ahí voy a sacar el porcentaje y entonces mi espacio muerto de vía aérea, tráquea, bronquio se vuelve más preponderante porque el denominador cambió. No sé si esto les hace sentido matemático. Y entonces la pérdida va a ser más allá del 20%. Porque no perdí 20% de alvéolos y 20% de tráquea. Solo perdí de este lado. ¿Tiene sentido lo que te estoy explicando? Sí, está cambiando el denominador. Está cambiando el denominador. Entonces, si yo te quitara el 20% de alvéolos y el 20% de tráquea y bronquios, pues entonces nos quedamos otra vez 50-50, ¿no? 50% de alvéolos y 50% de vía aérea de grueso calibre, pero aquí no, voy a cambiar esa proporción. Y entonces, claro, mientras más alvéolos se pierden, peor, obviamente, eso es lógico, pero peor, más grande el número del espacio muerto, pero no, pero rápidamente progresivo y es desproporcional. ¿Ok? Por el cambio de los denominadores. Bueno, ok, listo. ¿Algo más? No, sería todo por mi parte. Bueno, ¿cómo está la elastancia y la compliancia? Buenos días. Pensé que nos íbamos a ir rápido y ya vamos a 3/4, hora y media. Ni yo se les- siente con ustedes esta clase. Qué horror. A ver, no Buenos, estoy... Dígame, Laura, ¿qué pasó? buenos días, yo les voy a hablar sobre la elastancia y aquí es un poquito más sencillo, ya debido al edema, por las presiones hidrostáticas elevadas, también por el esfuerzo, el aumento de la fuerza de colapso, porque ya se agota el surfactante y también porque ya está aumentando el trabajo respiratorio. Todo esto nos indica que hay un aumento de la elastancia, o sea que hay una mayor fuerza de retroceso en el Lo cual pulmón. favorece la expiración, por Sí, eso se barre exactamente. el CO2. Aquí no hay mucho, Laura. No. Tocó fácil. Compliancia, Fernández. Sí, ya ve. Ujú. Pues en cuanto a la, no sé si ya se ve, pero en Sí. cuanto a la compliancia, pues esta
se va a encontrar reducida debido a todo lo que ya he mencionado, o sea, a la escasez de surfactante, a la aparición de edema, o sea, todo lo que va a llevar a lo que es el colapso alveolar. O sea, no van a haber áreas que tengan ventilación, va a estar muy reducida. Entonces, el hecho de que haya menos alvéolos que nos permitan la entrada de aire, pues hará que recurramos a presiones aún más negativas para intentar aumentar el volumen, pero pues no se va a conseguir, porque no hay, pues ya no queda como que espacio para inflar, por así decirlo, para llenar de aire. Y pues como ya mencionaron, como no hay suficiente fuerza de estiramiento para distenderlo, pues se encuentra el pulmón más favorecido a lo que es el colapso. Ok, y eso compromete la entrada de aire y por lo tanto el acceso del oxígeno a la superficie de intercambio. Góngora. Ay, sí, vamos a terminar a tiempo. Góngora. Resistencias pulmonares. ¿Sí me escuchan? Sí. Siempre tengo problemas con internet. Bueno, pues la resistencia se va a ver aumentada. Y como ya lo había mencionado antes, esto se va a la broncoconstricción refleja que se va a provocar. Pero igual se mencionaba que otro factor que va a aumentar la resistencia es que se libran sustancias vasoactivas, como la serotonina y la histamina, que también van a provocar una vasoconstricción, pero eso ya va a ser una vasoconstricción local. Ah, pero estamos hablando de resistencias pulmonares al flujo aéreo. Tú estás ampliando, estás hablando de las resistencias de la arteria pulmonar. Sí. Y tienes razón. Pero la que me interesa más, aunque la otra ya también la mencionamos, es la resistencia al flujo aéreo. La resistencia al flujo aéreo está incrementada por dos razones. Tú dijiste que había una broncoconstricción que es selectiva y ciertamente la broncoconstricción aumenta la resistencia al flujo de aire. Y el otro elemento que incrementa la resistencia pulmonar, que como bien dice tu diagrama está incrementada, tiene que ver con que si tienes alvéolos colapsados, entonces esto aumenta la resistencia a la entrada, o si tienes alvéolos ocupados por agua, cualquiera de estos dos, o déficit de surfactante, cualquiera de estos fenómenos va a generar dificultades para que el aire entre a dichos alvéolos, ¿no? Y esto incrementa la resistencia al flujo de aire o resistencia pulmonar a la ventilación, cuando hablamos de flujo de aire. ¿Okay? Entonces, en tromboembolia pulmonar se espera, no de primer golpe, porque al principio están abiertos los alvéolos, sino conforme esto va generando cambios o respuestas. Una vez que ocurre la broncoconstricción y ocurre la fuga de líquido a tercer espacio y ocurre el colapso alveolar, progresivamente, al cabo de los minutos u horas desde que ocurre la obstrucción al flujo vascular, tu paciente va a tener incremento de la resistencia al flujo aéreo por los fenómenos que acabo de mencionar. Entonces el paciente tiene el evento agudo, le duele, pero además puede deteriorarse en los próximos minutos porque las respuestas que está teniendo de broncoconstricción podrían aumentar las resistencias ventilatorias, pues las resistencias al flujo de aire. Además, nos regalaste otro dato que es la resistencia vascular pulmonar, que efectivamente ocurre por la obstrucción del flujo que hace el propio trombo y por la disminución de la suma de los diámetros de los vasos, como acabo de explicar, y también porque hay citoquinas que van a generar redistribución del flujo y que van a constreñir o contraer el flujo a ciertos vasos que perfunden a ciertos alvéolos que no están aireados. Entonces también ocurre un incremento de la resistencia pulmonar al flujo sanguíneo. Entonces, a grandes rasgos, tanto el flujo aéreo como el flujo sanguíneo están comprometidos en la tromboembolia pulmonar, lo cual es interesante a la luz de la clase de el próximo tema, porque la tromboembolia pulmonar causa insuficiencia cardíaca. Si el corazón derecho se tiene que pelear
contra resistencias incrementadas, puede que no le alcance la fuerza para vencer la resistencia y eso va a ser insuficiencia cardíaca. De hecho, no es un tema, lo pude haber puesto, fíjate, no se me ocurrió, pero en el electrocardiograma uno ve alteraciones cuando hay tromboembolia pulmonar por el exceso de trabajo al que se somete el ventrículo derecho porque hay un incremento de resistencias vasculares pulmonares. O sea que nunca lo tocamos, pero tienes razón, es correcto y qué bueno que lo pusiste. ¿Sale? ¿Faltó algo que quisieras decir que no dije? Sería todo. No, bueno, entonces estamos bien. Y el rey de las fórmulas, ventilación, perfusión. ¿Ya se ve? Ya está todo dicho, pero ok, dínoslo otra vez. Sí. Solo va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo y la relación ventilación-perfusión se va haciendo cada vez mayor hasta que posiblemente alcance el infinito cuando realmente ya no haya ningún tipo de intercambio con el aire que había. Claro. Y pues lo que ya mencionaron, que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. Lo cual implicaría que los cambios de la relación ventilación-perfusión no solo ocurren en el segmento pulmonar infartado. Claro. Sino que ocurren en otras partes del pulmón por la redistribución del flujo sanguíneo secundaria al infarto pulmonar. Exactamente. Dándonos en el lugar de la obstrucción una relación ventilación-perfusión que tiene el infinito y una relación perfusión en las otras zonas más pequeñas. Pero realmente las dos implican patología o desaprovechamiento o de la sangre o del aire. Claro. Es como Ricitos de Oro y los tres ositos. Perdón por mis imágenes, pero uno es pediatra. Entonces, cada que dices esto, todas las clases he estado pensando en Ricitos de Oro y los tres ositos. Porque si no tuvieron infancia, ojalá que sepan de qué estoy hablando, ojalá que la hayan tenido y les hayan contado esos cuentos o los hayan leído. Pero entonces, hay alvéolos en donde la sopa está muy caliente y hay alvéolos en donde la sopa está muy fría y otros alvéolos en donde la temperatura de la sopa es correcta, ¿no? Y hay alvéolos en donde la cama es muy dura y hay alvéolos en donde la cama es muy suave y otros en donde la suavidad de la cama es la correcta. Así le pasa a Ricitos de Oro, ¿no? Luis Roberto, ¿o no leíste ese cuento? Sí, lo leí de pequeño, pero ahorita no me acuerdo. Ay, qué mal con ustedes. Entonces, si no puedo hablar de literatura infantil, ¿de qué puedo? ¿Alguien sí conoce ese cuento? ¿Sí les hace sentido? Sí, doctor, sí, así le pasa. Claro, ahí está. Tú sí tuviste infancia, Calderón. Sí, doctor. Qué bueno, Cordero también, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, bueno, entonces perdón, pero miren, mientras más ligas le ponen a una idea, más fácil es recordarla. Entonces, si alguien le ayuda a poner a Ricitos de Oro en esto, está perfecto. Porque entonces, claro, tiene que estar justo en el punto. Si está demasiado opacado, demasiado para allá, ¿qué es lo que...? Por eso nos dijo él, en ambos casos hay patología. Si el alvéolo está demasiado ventilado, tengo incremento del espacio muerto. Si el alvéolo está demasiado poco ventilado, entonces no hay intercambio gaseoso. Tiene que haber una cuestión adecuada. Si el alvéolo está demasiado perfundido, pero no está bien aireado, pues tampoco está ideal. Tiene que haber un punto en donde todo esté en la temperatura y la suavidad correcta o en la ventilación y la perfusión correcta, porque si no llegamos a ese punto, entonces no funciona, no está perfecto. ¿Sale? Sí, pues todos los extremos son malos, ¿no? Entonces, algo más, es cierto, las zonas infartadas estarán al principio ventiladas pero no perfundidas, eso no sirve para nada. Y luego vas a tener redistribución del flujo vascular y eso va a perfundir algunos alvéolos que van a estar bien ventilados y eso está perfecto, pero podría perfundir algunos alvéolos que como también hubo broncoconstricción están demasiado aireados, lo cual hizo un incremento del espacio muerto, así que eso tampoco nos conviene. Sí. ¿No? Así es. Realmente sería todo. Sí, allá está. Y eso es lo que pasa. Pues ya acabamos, váyanse a estudiar porque hay examen a las 7:30.
No me decepcionen, ¿sale? Ya fue. Vuelvan a salir bien. Está bueno, nos vemos mañana, el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Hasta luego. Hasta luego.